Nos encontramos en el exterior del Senado, en la Cámara Alta. Antiguamente la entrada hacia este lugar se realizaba por la Plaza de la Marina Española y posteriormente, con la nueva construcción, se realiza desde esta zona de la calle Bailén. Estamos en uno de los lugares más privilegiados y más bonitos y más bucólicos de la capital de España, en el barrio de Los Austrias. Y nosotros en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión decidimos hace un tiempo realizar entrevistas políticas a los representantes públicos de la comunidad autónoma. Estuvimos en el Congreso de los Diputados y ahora seguidamente vamos a entrar a realizar dos entrevistas a dos senadores, el senador del Partido Popular Íñigo Fernández y el senador del Partido Socialista Secundino Caso. Seguidamente, como decimos, las dos entrevistas desde aquí, desde el Senado, desde la capital de España, para todos ustedes. Bueno, pues como los hemos comentado, nos encontramos en la Cámara Alta en esta iniciativa que estamos realizando, entrevistando a nuestros representantes públicos. En este caso nos recibe en el Senado Íñigo Fernández. Gracias por recibirnos, Íñigo. Bueno, encantado. Otras veces hemos hablado en el Parlamento de Cantabria, hoy aquí. La verdad es que es una sensación diferente, ¿no? Sí, hombre, da una solemnidad muy grande estos escenarios, ¿no? Donde además, aparte de lo vistosos que son, donde todos sabemos que aquí han ocurrido cosas importantes de la historia de España. Y yo creo que como que impone más respeto y al mismo tiempo en nuestras intervenciones, en nuestro trabajo, impone más responsabilidad porque uno se siente como partícipe de algo más importante incluso, ¿no? Usted nació en agosto del 69, en Santoña. Sí. Que por cierto este fin de semana tendrá usted actividad, supongo. La Feria de la Anchoa. Bueno,
nació en Santoña. En el año 99 entró en el mundo de la política. Sí. Usted es periodista. Luego, posteriormente, llegó Entré y salí, 3 veces. Eso le iba a comentar. Sí, que usted sí. entró en el 11, en 2011. A ver, yo estuve de concejal entre el 99 y el 7. Es una etapa de 8 años, en la que al acabar cuando ya iba a llegar a la conclusión de aquella etapa, ya en 2006, pues yo consideré que aquello ya había acabado. Y yo pensé que no solo había acabado mi etapa como concejal en el Ayuntamiento de Santoña, sino que había acabado mi etapa política para siempre, o sea que mi participación política se circunscribía a aquellos años. Yo ya anuncié en 2006 al presidente del partido entonces, era Ignacio Diego, le anuncié que no quería seguir y me incorporé a mi trabajo. Y bueno, y en el 11 me volvieron a llamar, pero ya no fui al Ayuntamiento, ya fui al Parlamento de Cantabria, estuve entre el 11 y el 15, en el 15 volví al trabajo, al periódico, y a finales del 16, cuando Íñigo de la Serna fue nombrado ministro, volví al Parlamento de Cantabria, donde he estado hasta ahora y ahora además de senador. Fíjese, como una de las últimas preguntas, tenía pensado preguntarle cuál es su ciclo político, si lo atisba de alguna forma, no sé si va a seguir, no va a seguir, ¿lo pone usted en bandeja de plata? Bueno, acabamos de empezar la legislatura nacional y la legislatura autonómica, no se lleva ni siquiera un año de ninguna de las dos y yo creo que es muy pronto para decidir uno ahora lo que va a hacer dentro de 3 años. Yo siempre digo que a la política hay que ir con billete de ida y vuelta. Y a mí me gusta mucho ese planteamiento que tienen los políticos británicos de, por ejemplo, quien ocupa el número 10 de Downing Street sabe que si cesa, al día siguiente, antes de las 2 de la tarde, tiene que entregar las llaves con el piso vacío. ¿Qué pretendieron los británicos con esa norma que en principio puede parecer absurda? Es decir, ¿por qué obligarle a dejar el piso antes de las 2 de la tarde del día siguiente? No, tenía un sentido. Que no se acomodara mucho y que tuviera claro siempre que en cualquier momento de su trayectoria, a lo mejor podía ocurrir que a las 2 de la tarde del día siguiente tuviera que dejar aquello vacío. Es decir, que el político asuma siempre que ocupa un cargo que está de paso, que estamos de paso y que no sabemos si esto va a durar 2 días, 2 años o 2 décadas, lo que sea, pero que siempre estamos de paso. Yo, desde luego, 2 décadas más no. Bueno, antes de nada, hemos de agradecerle el paseo que nos ha mostrado de este lugar tan emblemático de la capital de España. Estamos en el Madrid de los Austrias antiguo, un sitio idílico, Jardines de Sabatini, el Jardín del Moro. Muy cerca del Palacio Real, que tenía todo el sentido. Es decir, cuando esto se empieza a usar como sede de las Cortes de España, hoy es parte de las Cortes Generales. Las Cortes Generales en realidad es la denominación de las 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Eso se denomina en su conjunto las Cortes Generales. Bien, hace más de 200 años, en 1814, las Cortes Generales de España se reunieron aquí a su regreso de Cádiz. En Cádiz se reunieron entre el 8 y el 12 para preparar la Constitución y hasta el 14, que después de la Guerra de la Independencia los franceses se marcharon. Bien, pues cuando vinieron de Cádiz en 1814, el lugar donde se reunieron fue aquí, en este hemiciclo, aquí donde estamos. Bueno, antes de entrar en materia, de colega a colega, le comento. Yo la primera vez que vine a este edificio fue en el año 95 y se accedía por la Plaza de la Marina. La Plaza de la Marina Española, sí. Eso es. Bueno, creo, yo no estaba. Vine a entrevistar al presidente del Senado entonces, a Juan José Laborda, que por cierto tenía embarcación en Santoña. Que veraneaba en Santoña, eso es. Veranea, creo, sí. Sí. Pero fíjese lo que me dijo él en aquel entonces, estamos hablando del año 95. Él era senador por Burgos. Sí, por Burgos. Y fue elegido presidente del Senado, yo creo que en el año 86. A lo mejor entre el 86 y el 96, porque creo que estuvo bastantes años. Sí. Y él, siendo senador por Burgos, tenía una casa, creo, o algo, no lo sé. Él los veranos los pasaba en Santoña siempre. Y creo que sigue, ¿eh? Bueno, ¿sabe qué me dijo en el año 95 el señor Juan José Laborda? No. El objetivo es reformar esta Cámara, en el Senado. Me temo que han pasado casi 30 años. Sí, no se refería al nuevo edificio que hicieron. No se refería. No, bien, se refería a las... Hay que reformar el Senado porque tiene que ser una auténtica Cámara de representación territorial. Yo también lo creo. Sí, pero ha pasado 30 años, señor Fernández. Ya, bueno, yo llevo unos meses.
Sí, no se lo niego, pero fíjese, y es una de las cuestiones que le voy a plantear, para el ciudadano la política es, además de lejana, lenta. Y lo va a seguir siendo, se reforme lo que se reforme, es decir, eso seguro. Una ley que al final es un poco el resultado del trabajo en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, tarda mucho en elaborarse. Y tiene que ser así, porque la ley tiene que ser el resultado de un amplio debate político, social, si es posible de un consenso, tiene que estar técnicamente bien hecha, porque un error en una ley puede tener consecuencias devastadoras. Sí. Hay países como Holanda y como el Reino Unido que tardan 3, 4 y 5 años en aprobar las leyes, que no son nada rápidos. Yo creo que es, digamos, lo que tienen la idea de las garantías, ¿no?, en la tramitación. Pero lo que sí creo es que cuando se diseña el entramado institucional y representativo de España en 1977, todavía no había comunidades autónomas. Entonces se establece la idea de que las Cortes Generales se componen de dos cámaras, el Congreso y el Senado. El Congreso es la cámara cuyos representantes son elegidos con criterio de proporcionalidad. Entonces Barcelona elegía 33 diputados y Soria 3. Y el Senado es la cámara territorial, pero claro, estábamos hablando de territorialidad entendida como provincias. De manera que cada provincia de España tiene cuatro senadores. Lo mismo Soria que Madrid. Bien, ese es el criterio. Una tiene el criterio de proporcionalidad y otro el criterio de territorial. Bien, luego aparecen es decir, van aprobándose estatutos de autonomía y ningún territorio de España queda al margen del modelo autonómico. Primero, a lo mejor no estaba claro si el sistema de comunidades autónomas se iba a reducir a Cataluña, País Vasco y Galicia, y los demás no, pero acabó habiendo aquello que se llamó café para todos. Sí. Incluso Ceuta y Melilla tienen su propio estatuto de autonomía hoy en día, que fue el cierre del proceso autonómico en la etapa del gobierno de Aznar. Bueno, pues ni la Constitución recoge esa realidad, ni el funcionamiento de las cámaras recoge del todo esa realidad. Entonces yo creo que sí que tendría sentido que en esta Cámara se trataran todos los asuntos que tienen que ver con las peticiones de las comunidades autónomas al Gobierno de España o las inversiones del Gobierno de España en los territorios, es decir, que esta Cámara fuera realmente el lugar del debate de las cuestiones territoriales y dejando otro tipo de debates políticos para el Congreso, ¿no? Y que se cumpla ese artículo 69. Claro. Que es la auténtica Cámara de Representación Territorial. Sí, entonces yo creo que el presidente Laborda tenía una aspiración que yo creo que hemos compartido muchos a lo largo de muchos años en el Senado. El Senado tiene que tener un contenido específico, su vocación es de Cámara Territorial y yo creo que tendrían que prevalecer en este tipo de cuestiones las decisiones del Senado y en otras las decisiones del Congreso y además ser el lugar de debate. Pues fíjese, 30 años. Bueno, 5 senadores tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria, usted es senador por designación autonómica. Le leo lo que viene escrito, digamos... Te lo explico muy fácil. Cada provincia de España elige 4 por votación popular. El mismo día que vamos a votar la papeleta blanca que introducimos con el partido que queremos que nos represente en el Congreso y que cuyos diputados se eligen por una fórmula proporcional, metemos la que llamamos papeleta sepia, cada partido puede presentar 3, cada ciudadano votar 3, pero se eligen 4, de tal manera que siempre sale 3 de la mayoría y 1 de la minoría, 3-1. Pero además hay otros, bueno, eso es cada provincia. Las islas tiene una representación diferente. Por ejemplo, Gran Canaria elige 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, Tenerife elige 3, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y las islas pequeñas eligen a 1. Entonces, la representación insular, tanto de Baleares como de Canarias, es mayor. Ceuta y Melilla eligen 2 senadores cada uno, y las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos, eligen a un senador en representación del Parlamento Autonómico, más otro cada 1.000.000 de habitantes. Conclusión, somos 265.
Exactamente. Por Cantabria son 5 los senadores, en este caso. Somos 4 por el sufragio, sí, y 1 es el senador del Parlamento de Cantabria, que soy yo. Soy el senador del Parlamento de Cantabria a propuesta del Partido Popular e integrado en el Grupo Popular. Y dentro de sus cometidos, usted lleva asuntos iberoamericanos y viceportavoz de Exteriores y Pesca. Pesca también, eso es. Juan Carlos García lleva el área de ganadería. Ganadería. Elena Castillo lleva el área de ciencia. Ciencia. Y Severiano García, portavoz de la Comisión de Suplicatorio. Eso es. Cuéntenos qué es la Comisión de Suplicatorio. Bueno, el suplicatorio es una petición que llega a la Cámara por parte de un juzgado si tiene que investigar por algún asunto a algún miembro del Senado. Entonces, sabe que existe esto que se llamó la inmunidad parlamentaria, que es que, esto es muy antiguo, esto viene de la Inglaterra del siglo XVII, para evitar que un juez pudiera alterar caprichosamente, hablamos de 1640, 1650, hoy no lo haría ningún juez, pero en su momento, para evitar que un juez pudiera alterar caprichosamente las mayorías, se acordó una cosa que es la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad, son dos, la inmunidad parlamentaria y la inviolabilidad parlamentaria. Uno tiene que ver con el enjuiciamiento de las actividades propias de un senador, y otra tiene que ver con la imposibilidad de ser detenido, salvo que sea en delito flagrante. Bueno, son unos mecanismos muy antiguos, pero que tienen un sentido y que tienen por objeto preservar el funcionamiento de la Cámara y mantenerla ajena a intromisiones externas. Entonces, pero eso no impide que si alguien aquí en esta casa comete un delito, o no lo comete, simplemente tiene que ser investigado porque en el curso de una denuncia, de una investigación judicial hay algo que puede generar tal, bueno, pues entonces los tribunales tienen que pedir el suplicatorio, que se concede siempre. Bueno, esta es la representación, como decíamos, de los senadores del Partido Popular, y el único senador del Partido Socialista, Secundino Caso Roig, a quien vamos a entrevistar ya en el día de mañana. Uno de los motivos que nos ha llevado para realizar este tipo de entrevistas es que ustedes son nuestros, vamos a decirlo así, nuestros representantes públicos dentro de las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado. Señor Fernández, ¿qué hace usted un día normal? Por ejemplo, ¿hoy ha intervenido en el Senado? Bueno, hoy he intervenido con una pregunta que tiene que ver con la posición tan tibia que tiene el Gobierno de España en relación con el proceso electoral que está abierto en Venezuela, en donde el régimen de Nicolás Maduro ha excluido directamente la candidatura de la líder de la oposición porque lo han querido así. Que, por cierto, le han felicitado por la forma de expresarse. Bueno, no lo sé. Lo que sí me parece es que España tiene algunas responsabilidades, en concreto en la zona del mundo llamada Hispanoamérica, por razones históricas, por razones incluso de familias, por razones de que hay muchísimas personas que son españoles hoy y tienen su origen allí, vinieron hace años a trabajar y tal. Ha habido una relación muy fuerte y no podemos ser ajenos a estas cosas. Es un poco, este ha sido el objeto de la pregunta al ministro, porque el papel de España cuando se trata de defender los sistemas democráticos, las libertades y los derechos humanos en Hispanoamérica, a mi juicio tenía que ser bastante más activo del que es. Bien, esa es la pregunta que he hecho yo hoy al ministro, pero digamos que aquí compaginamos dos actividades. Una es las tareas que tienes asignadas dentro del grupo parlamentario, pues las que acabas de exponer. Yo soy portavoz en el área de Iberoamérica, portavoz adjunto en Exteriores, portavoz adjunto en Pesca, y además formo parte de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y la Comisión de Unión Europea. Entonces, bueno, pues esa actividad que haces, digamos que en nombre de tu grupo y en la búsqueda de lo mejor para el conjunto de la nación, y luego tenemos la actividad propia de los senadores con nuestros territorios, a los que todos nos debemos, vengamos por la designación del Parlamento Autonómico, por la elección directa, todos nos debemos, y aquí es donde está verdaderamente la pelea, digamos, porque todos tratamos de que la pregunta, la iniciativa tenga que ver con si llega el AVE a Cantabria o no llega, y el de Huelva pregunta si llega el AVE a Huelva, bueno, y un poco además lo que hablábamos antes de la Cámara Territorial. Yo creo que aquí
más que en el Congreso ese tema territorial tiene mucho peso. Sí, pero el ciudadano vamos a que nos diga, por favor, cuál es por ejemplo, sesiones. El cauce que se sigue para realizar esa pregunta. ¿Usted ha Mira, realizado la pregunta? es muy complejo. En primer lugar, tienes que estar un poco al corriente de lo que pasa en esas áreas que llevas, ¿no? Y sobre todo estar permanentemente en contacto con personas o con colectivos que, bueno, que representan que tienen esas preocupaciones, ¿no? Es decir, yo mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana tengo una reunión con una asociación que representa ciudadanos venezolanos, es decir, en esto mismo que estamos hablando, ¿no? Tienes que estar permanentemente en contacto con lo que pasa en la calle, los medios de comunicación, pero la calle misma, y recibiendo a gente, o yendo a visitar gente, y a veces estás en Madrid, pues has venido a un pleno el martes, acabas el martes por la mañana los plenos, pleno que ha sido martes y miércoles por la mañana, tienes una comisión el jueves, pues el miércoles lo dedicas a ir a visitar a gente. Y luego el debate político se estructura en pleno o en comisión. Tú, después de escuchar a la gente, de ver qué preocupaciones hay, de qué cosas están pasando, planteas tus iniciativas, viene una interpelación, vienen preguntas, en comisión, en pleno, mociones, y todos proponemos muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, hay un cupo de asuntos que se despachan en el pleno y el resto se despachan en comisión. Entonces hay una dirección en el grupo que es quien ordena un poco toda esta actividad. Por ejemplo, perdone, usted ha realizado hoy la pregunta, la cuestión al ministro. ¿Cuál es el seguimiento de la respuesta? ¿A usted le ha convencido lo que le ha dicho el ministro? No me ha contestado, pero bueno, eso es. Hay ministros que son respetuosos con la actividad de las cámaras y contestan, aunque luego no estemos de acuerdo, bien, eso. Y hay ministros que yo creo que son bastante irrespetuosos, y creo que Álvarez es uno de ellos. Y parece mentira que una persona que viene del cuerpo diplomático y que sea ministro de Asuntos Exteriores, que parece que cabe suponerle una cierta categoría personal en el tratamiento de estas cosas, parece mentira que sea tan parco y tan huidizo y que se esconda tan a menudo cuando tiene que hacer frente a sus responsabilidades ante esta Cámara, porque evita venir al Senado y al Congreso lo mismo, todo lo que puede. Es en ese sentido un ministro muy parco. Lo que sí es cierto, de cara al ciudadano, usted ha realizado la pregunta, pero es la ciudadanía la que le traslada esa pregunta al ministro. ¿Usted se ha sentido escuchado por él? No, sobre todo lo que no me he sentido contestado, o sea, lo que le hemos preguntado es qué va a hacer el Gobierno de España para, atendiendo la petición de la oposición de Venezuela, intentar garantizar junto al resto de la comunidad internacional la celebración de unas elecciones libres en Venezuela. Y no contesta. Es decir, dice que él cree que debe presentarse todo el que quiera en Venezuela, pero no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿el régimen excluye a la oposición, anula la candidatura de la líder opositora, que por cierto han tenido que presentar a otro porque esa candidatura la ha anulado, y han enviado una carta a 18 gobiernos del mundo pidiendo que se haga algo por garantizar la celebración de unas elecciones libres en Venezuela? Dice que no, que él cree que se debe presentar todo el mundo. No era esa la pregunta. ¿Qué ha hecho usted? Claro, este es el problema, es que no ha hecho nada. ¿Y no se realiza un seguimiento a esa respuesta? La propia actividad de control parlamentario, es decir, yo volveré a tener oportunidad de preguntarle y tendré la oportunidad de plantear una moción en la que solicite que aquello que no ha hecho el ministro se haga. Es decir, hay distintas herramientas parlamentarias, lo que llamamos iniciativas parlamentarias, para poder. Las iniciativas son de dos tipos: o de control, la pregunta, la interpelación, le preguntas al gobierno qué hace y te tiene que contestar. Si no contesta, pues yo creo que quien se descalifica es él, en este caso Álvarez. Y las iniciativas de impulso, que llamamos mociones, proposiciones, es decir, pero así funcionan todos los parlamentos del mundo. Yo soy nuevo en el Senado, llevo desde agosto, pero realmente esta dinámica la conozco relativamente bien porque es la misma en la que he venido trabajando estos años en el Parlamento de Cantabria. Por cierto, ¿cómo se lleva el hecho de que el Partido Popular
tiene mayoría en el Senado, no gobierna el Senado, el partido en el gobierno de España, que sí que está gobernando en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez, pero tienen ustedes mayoría aquí en esta Cámara. ¿Cómo se lleva Sí, es una situación muy extraña que viene derivada de que en España está gobernando un partido que no es el que ganó las elecciones. Esos acuerdos cogidos con alfileres que permitieron a Sánchez sacar adelante la investidura en el Congreso no le han servido para constituir al mismo tiempo una mayoría en el Senado. En el Congreso ha pactado con todo lo habido y por haber, a cambio de todo lo que le han pedido, para sacar una mayoría de 4 diputados, que además a menudo se tambalea porque sus propios socios le dejan de prestar el apoyo en muchas cosas. Esta es la razón, por ejemplo, de que en España estemos a punto de entrar en el mes de mayo y no haya presupuestos para este año, y en cambio en el Senado no le ha valido. Entonces, claro, eso crea una situación sin precedentes, es decir, no ha ocurrido esto nunca. Hubo una vez, creo, en la que en el Senado el grupo mayoritario era el PP, aun gobernando el PSOE. Fue en las elecciones fue con Zapatero. Sí, el Partido Popular ganó en más provincias, Zapatero sacó muchos apoyos en Barcelona, en distintos sitios, pero el Partido Popular ganó en más provincias, pero no es decir, el grupo mayoritario del Senado era el Partido Popular, aunque gobernaba Zapatero, pero no con mayoría absoluta. Esta vez sí, es con mayoría absoluta. Claro, es que el Partido Popular ha ganado las elecciones en España. Es el partido con más diputados en el Congreso, es el partido con más senadores, ha ganado las elecciones en 40 de las 50 provincias de España. Es lógico que tenga mayoría aquí. Entonces esto es un poco complicado porque, fíjese qué curioso, siempre todo el mundo tiene la idea de que el Congreso era una cámara mucho más activa y el Senado era una cámara más reflexiva, más tal. Esto se ha dado vuelta. Es decir, desde que tomamos posesión en agosto, pero desde que hemos empezado realmente, que arrancó la legislatura, digamos, con el primer debate de investidura de Feijóo, el de Feijóo, que fue a final de septiembre, desde entonces para acá nosotros nos hemos reunido todas las semanas, hay plenos aquí, un día, otro día, es una locura de actividad, y en cambio el Congreso está teniendo muy poca actividad. ¿Por qué? Porque Sánchez no quiere que haya actividad en el Congreso, porque cuanta más actividad haya en el Congreso, más va a quedar en evidencia la falta de apoyos para gobernar España y lo forzado de la situación que ha promovido con el fin de seguir en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Bueno, le he entendido, su explicación sí. Es exhaustiva, sí. Es brillante y... ¿No es así? Sí, es espléndida. Sí. Usted tiene que decirle al ciudadano sí. que se va a levantar mañana al panadero a las 4 de la mañana, el albañil a las 6 de la mañana, o el administrativo, o el funcionario que tiene que entrar a las 8, ¿cómo influye eso en su vida? Es decir, que un partido está con una mayoría en una cámara, otro partido en una mayoría en la otra cámara, ¿eso cómo influye en su vida? Bueno, yo no creo que en la vida de nadie influya que en una cámara haya una mayoría y otra. Yo creo que lo que influye es si el país, si las instituciones del país, si las cámaras y el gobierno tienen un proyecto de gobierno del país o simplemente tienen un proyecto de supervivencia personal de un individuo que ha perdido las elecciones y se niega a abandonar el poder con la dignidad democrática que cabría esperar y en su lugar ha buscado tejer un conjunto de acuerdos con fuerzas divergentes que además le están sacando hasta las entrañas, no a él, a ese panadero y a ese camionero que se levanta a las 5 de la mañana, que a lo mejor vive en Torrelavega, tendría que hacer uso a diario del tren de cercanías, por ejemplo, por poner un ejemplo, y todos los días está roto el tren y no funciona nunca, o viene en coche de Torrelavega a Santander y ve que aquella dichosa autovía lleva 6 años y no se acaba de terminar aquella obra nunca, y entonces dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? No, pero es que Sánchez ha prometido la transferencia de las cercanías ferroviarias de la margen izquierda de Bilbao al PNV con acompañado de 400 millones de euros y 8.000 millones de euros para transferir las cercanías del conjunto de la red de cercanías de Barcelona a Cataluña. Y dice, bueno, ¿en qué le influye? Pues sí, claro que le influye en que está trabajando
luchando, tratando de sacar adelante su negocio, su familia, su casa, pagando impuestos muy altos, pero nunca se han pagado en España los impuestos que se están pagando ahora, y con ese dinero un señor está dedicando ese dinero que con tanto esfuerzo está poniendo encima de la mesa del contribuyente, pues hay un señor que está dedicando ese dinero a comprar votos, con el fin de seguir en el gobierno a pesar de haber perdido las elecciones. Bueno, en el Parlamento de Cantabria usted le hemos escuchado de una forma reiterada, muy bien por cierto, reclamar infraestructuras. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tren a Bilbao, la Pasiega, la A73, finalizar el desfiladero de la Ermida. ¿Cómo se resuelve desde aquí? ¿Cómo lo hace usted desde aquí? Bueno, hace unas semanas, 3 o 4, en otra pregunta al Pleno, pregunté al ministro del Gobierno de España por la llegada de la alta velocidad a Cantabria, ¿no? Luego, aquí también, o sea, está bien que allí adoptemos acuerdos exigiendo al Gobierno de España inversiones, que facultemos a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José de Buruaga, a negociar con el respaldo del Parlamento de Cantabria, pero también que aquí preguntemos a los ministros, oiga, ¿qué hay de aquello y por qué aquello se retrasa? Yo creo que el abandono al que se ha sometido a Cantabria en los últimos 6 años es un escándalo. Es decir, probablemente siempre hemos sido una región, yo creo que a menudo no hemos sido prioritarios, yo creo que en el tema de infraestructuras hubo un tiempo bueno ahí que coincidió con el gobierno de Aznar, siendo ministro de Fomento Álvarez Cascos, porque es verdad que esos años se hizo toda la autovía Santander a Oviedo, se puso en marcha todas las obras, estaba todo entero en obras en la autovía La Meseta. Yo creo que esos años fueron de una activación importante de las inversiones del Estado en Cantabria, pero en general no hemos sido, siempre hemos sufrido un cierto abandono. Ahora, lo que viene ocurriendo desde el 1 de junio de 2018 hasta hoy, yo creo que es un auténtico escándalo. Es decir, es que en 6 años en Cantabria no se ha hecho nada. La única obra pública que hay ahora mismo, hoy, en Cantabria activa, es lo que se llama el ramal de continuidad Sierra Pando Barreda, lo que llamamos la ronda el nudo de autovías de Torrelavega. Bien, esa obra la adjudica, el contrato lo adjudica Íñigo de la Serna, antes de dejar el ministerio el 1 de junio de 2018. Y han pasado 6 años y está sin terminar y lo que queda. Es la única que está en obras, tenía que haberse terminado en 2022 de acuerdo con la adjudicación que hizo Íñigo de la Serna y 6 años después está sin terminar y no hay más. Y no hay más. Es decir, es que es un escándalo, pero yo creo que Sánchez tiene muy claro cuáles son sus prioridades. Su prioridad es seguir en la Moncloa, cueste lo que cueste, y sabe de quién depende. Y para hacer frente a las peticiones que le hacen unos, pues nos tiene que abandonar a otros. Bueno, señor Fernández, solo 2 preguntas ya para concluir la entrevista y le voy a solicitar, sé que es complicado, brevedad. Brevedad. Una de ellas, la última en concreto, se la va a formular el senador socialista Secundino Caso. Y la mía va a las siguientes. ¿Cómo lee usted el resultado de las elecciones vascas? Bueno, yo creo que en las elecciones vascas es realmente preocupante el avance de Bildu, pero bueno, a última hora la continuidad del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno creo que es una cierta garantía de estabilidad, ¿no? Y también demuestra un poco pues cierta sensatez de votante vasco, yo creo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a votar a quien quiera. No podremos decir que han acertado o se han equivocado por nuestro punto de vista, pero creo que es razonable entender que la continuidad, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco al frente del gobierno vasco, pues contribuye a la estabilidad frente a lo que hubiera supuesto un avance mayor de Bildu, ¿no? Lo que yo creo
es que las elecciones en el País Vasco se han celebrado en una clave muy autonómica, como corresponde a unas elecciones autonómicas, y en principio tenían por qué tener muy poca influencia en la política nacional, ¿no? Es decir, nada iba a cambiar. El Partido Socialista necesita al PNV y a Bildu, pero sabe que tiene que darle el gobierno al PNV, porque con Bildu tiene otros tratos. Ya le ha entregado la alcaldía de Pamplona y el gran objetivo de Bildu es los presos, es decir, los presos. Que toda aquella gente que está cumpliendo condena por su pertenencia a banda armada salga a la calle cuanto antes. Y entonces, en este caso, el Partido Socialista está dispuesto a atender, está en condiciones de atender. Otra cosa es que sea una inmoralidad, parte de ello, pero está en condiciones de atender las demandas de unos y otros. A uno le sostienen el gobierno vasco y al otro le abre las puertas de las cárceles para que salgan los presos. Esta es la parte que me parece una inmoralidad, lo otro es legítimo, un acuerdo de gobierno. Creo que no tenían en principio una gran incidencia en la gobernación de España las elecciones vascas. Creo que sí lo va a tener las catalanas, porque a ver cómo hace Sánchez para satisfacer las demandas de dos grupos contrapuestos como son Junts y Esquerra. Y eso va a ser muy complicado. Y creo que además va a ser antagónico. Y creo que va a tener que elegir entre uno y otro. Pero el problema es que los necesita a todos los días, en todas las votaciones. Y como se le caiga a uno, la estabilidad de la mayoría de gobierno se descompone. Entonces me parece a mí que en esas elecciones es donde verdaderamente puede ponerse en cuestión la situación de la gobernabilidad en España y la estabilidad en España, y creo que incluso el resultado de esas elecciones pueden precipitar la caída del gobierno de Sánchez en el horizonte de unos próximos meses. Bueno, para cuando lleguemos a ese escenario, como dicen los catalanes, ya hablaremos. Habrá más entrevistas. Exactamente. Eso es. Si le parece, vamos a escuchar la pregunta sí. que le realiza a usted el senador por Cantabria, Secundino Caso. ¿Le parece? Vamos a escucharlo. Dentro vídeo. Yo la pregunta que le haría a Íñigo, compañero senador de otro partido de Cantabria, ya que llevo muchos años de alcalde y es la primera legislatura que estoy aquí en el Senado, y es una Cámara territorial de segunda vuelta, pero sobre todo que tiene que aportar la experiencia territorial, y nos parece que esta legislatura, sobre todo con esta mayoría aplastante que tiene el PP en el Senado, estamos perdiendo una oportunidad de hablar de los problemas que tiene el territorio, y en cambio vemos cómo el Partido Popular está instrumentalizando lo que es esta Cámara para únicamente desgastar al Gobierno. A mí me gustaría una pregunta, una reflexión, si esto mi compañero senador de otro partido comparte esta misma visión que tengo yo. Mire, yo respeto mucho la pregunta, pero creo que no es acertada, en el sentido de que se está perdiendo el tiempo en el desgaste al gobierno. Bueno, las cámaras tienen la función de controlar al gobierno, pero dice, podríamos estar hablando de cosas importantes en lugar de estar perdiendo el tiempo en debates destinados a desgastar al gobierno. Pues le voy a poner un ejemplo al bueno de Cundo. Por ejemplo, estamos hablando estas semanas atrás de un tema importante que afecta a la gente, el grado de protección sobre el lobo y los efectos que ese grado de protección tiene sobre los ganaderos de Cantabria, de las zonas montañosas de Cantabria. De eso estamos hablando también en el Senado. Lo que tendría que preguntarse es qué posición ocupa él, porque desde que se decidió por parte de la ministra Teresa Rivera establecer la máxima protección sobre el lobo ya era una especie protegida, lo que no impedía que hubiera controles de población dependiendo, o sea, como resultado de un plan de gestión. Pero no, la ministra Teresa Rivera decidió protegerlo exhaustivamente. Se acabaron los controles de población, se acabaron los planes de gestión. Y tenemos a los lobos matando ganado, no ya en los picos de Europa, en poblaciones y en campo, en la costa misma. Pues ese es un tema importante del que hablamos en el Senado. Otra cosa es que luego haya un gobierno en España
que no quiera escuchar a nadie, salvo aquello que le dicen sus socios de Junts o sus socios de Bildu. Este sería un ejemplo de asuntos que interesan a la gente, de los que hablamos en el Senado y en los que tendríamos que alcanzar acuerdos para solucionarlos y no mirar hacia otro lado y decir, bueno, es que solo se pretende desgastar al gobierno de España. No. El gobierno de España se desgasta por sí mismo. Es el peor gobierno que ha habido en España. Es el gobierno con la mayoría parlamentaria más frágil, el gobierno más bajo en cuanto a principios, en cuanto a valores y en cuanto a objetivos políticos. Un gobierno movido exclusivamente por el afán de salvar al soldado Ryan llamado Sánchez y dispuesto a triturar todo nuestro sistema institucional, si es preciso, con tal de que el señor Sánchez siga en la Moncloa, si es posible, un día más. Yo creo que al final todo va a ser remar para morir en la orilla, porque yo no creo que pueda durar mucho este gobierno, a juzgar por los apoyos que tiene y por la falta de objetivos políticos y la falta de proyecto para este país, y a juzgar por el deterioro de la imagen del gobierno que hay en la calle. Llevamos 5 meses de legislatura desde que se eligió el gobierno. Jamás en la historia de España, en 5 meses, un gobierno había alcanzado tan alto nivel de deterioro de su imagen entre la opinión pública y en la sociedad. Bueno, pues señor Fernández, sin lugar a dudas que ha sido un éxito y ha sido un tiempo muy bien invertido llegar hasta la capital de España, hasta la Villa y Corte, para entrevistarle a usted acerca de sus impresiones, de su trabajo y de su cometido en esta Cámara. Muchísimas gracias. Pues para mí ha sido un placer también estar aquí en esta sala manteniendo esta conversación en un lugar tan importante, que ha sido tan importante en la historia de España durante los últimos 200 años. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, gracias por estar con nosotros. Esta es la primera de las entrevistas en el Senado. Mañana escucharán la entrevista con Secundino Caso.